Es posible que muchos de ustedes se hayan preguntado por qué empezar las materias del tronco universal de la carrera de historia a partir del Antiguo Oriente. Hay dos respuestas tradicionales para esta pregunta. Una apunta al origen de la escritura y la otra al origen de la civilización. La primera dice que el dominio por excelencia del historiador es el dominio de las fuentes escritas. Y efectivamente, el Antiguo Egipto y la Antigua Mesopotamia son los primeros núcleos en los que aparecen sociedades con escritura. Sin embargo, es muy difícil que hoy en día un historiador se ciña únicamente a las fuentes escritas en su trabajo. Sin ir más lejos, si uno piensa en el modo de documentar la historia del siglo XX, seguramente los medios audiovisuales, la televisión, el cine, la radio, aparecen en primera línea, antes incluso quizá que los textos escritos. Por no hablar de otro tipo de documentación de información, como por ejemplo la que proporciona la arqueología, no solamente para los periodos remotos de la historia, sino también para todos los periodos, incluidos los más recientes. O la que proporciona el arte a partir de la iconografía, las imágenes, que son un elemento informativo muy importante para los historiadores de todas las épocas. En algún sentido sería muy difícil poder decir que una sociedad es histórica porque escribió y una sociedad sería no histórica porque no generó la técnica de registro que la escritura implica. Por la otra parte, es la segunda respuesta, la respuesta ligada al origen de la civilización, apunta al hecho de que efectivamente las sociedades del Antiguo Oriente son las primeras que han atravesado un proceso de cambio que las conduce a lo que, en términos más contemporáneos, diríamos las primeras sociedades de tipo estatal. Esto es así, y otra vez la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto son los primeros núcleos conocidos en donde esos cambios tienen lugar. Pero la pregunta sería si solamente ese tipo de sociedades tiene la dignidad de ser considerada una sociedad histórica. Subyace a este tipo de lectura la mirada del evolucionismo, esa idea de que las sociedades se podían clasificar en etapas ascendentes, desde las inferiores a las superiores, del salvajismo a la barbarie y de la barbarie a la civilización, donde solamente estas últimas serían las más evolucionadas. Y sobre esta mirada, Mario Liverani, un autor que ustedes van a ver en la bibliografía, indica que Occidente seleccionó en el Antiguo Oriente su propia cuna, estableciendo y anudando lo que él llama los esplendores del pasado, de tal manera que del Antiguo Oriente se pasa a Grecia, de allí a Roma, de allí al occidente europeo, y ese camino termina en la Estatua de la Libertad, como si ese recorrido posible fuera el recorrido universal para la historia y no simplemente unas conexiones entre tantas otras que el dominio histórico permite establecer. Ahora, si esto es así, ¿todo pasado es histórico? La respuesta es que sí, a condición de que no equiparemos tan rápidamente pasado e historia. La historia como disciplina es un discurso que aborda el pasado a partir de una serie de criterios que le son propios, distintos a otras formas de acceder al pasado, por ejemplo, por la vía de los mitos o por la vía de las religiones. Las religiones, los mitos, tienen una relación muy estrecha con el pasado a partir de criterios muy diferentes a los que el historiador establece. Por ejemplo, el lugar de enunciación es fundamental en la religión o el mito para relacionarse con el pasado. Lo que se dice sobre el pasado es así porque ha sido dicho de esa manera, mientras que el historiador trabaja permanentemente en la articulación de un plano de su trabajo, que es el plano teórico-interpretativo, donde se pretende mayor consistencia y mayor estructuración dentro de los conceptos que articulan un pensamiento, y otro plano, que es el plano de las fuentes, el plano de esos objetos que el historiador reconoce como procedentes de un pasado y que operan de alguna manera como el ancla de ese discurso sobre el pasado que se plantea en el plano teórico-interpretativo. Ahora, si todo esto es así, la pregunta que yo planteaba al principio vuelve. ¿Por qué empezar la historia universal a partir de la historia del Antiguo Oriente? Yo tengo para proponer en este sentido tres grandes respuestas que son bastante más subjetivas que aquellas que pretendidamente tenían quienes sostenían que la escritura o la civilización son lo fundamental. Una tiene que ver con la cuestión de la alteridad. Cuando ustedes consideren las sociedades del Antiguo Oriente, probablemente estén considerando las sociedades más diversas
respecto de la propia experiencia que van a tener a lo largo de la carrera de historia. Se trata de sociedades donde, por ejemplo, se considera que el rey es una divinidad que gobierna en la tierra. Piensen ustedes en la diferencia entre eso y nuestros modos de simbolización de los liderazgos políticos. Este tipo de sociedades, con su diversidad, nos indican algo muy importante a los historiadores, que es la enorme variabilidad, la enorme diversidad de la experiencia humana y, por lo tanto, el carácter instituido de toda experiencia histórica y el carácter revocable de toda dinámica histórica. Es decir, no hay nada de natural en los procesos históricos. Todo en lo histórico es variable, todo en lo histórico es producto de fuerzas que se entrelazan de muy diversas maneras y que generan sociedades muy diferentes. En segundo lugar, hay una serie de temas que aborda esta asignatura que son, creo yo, muy relevantes para el pensamiento del historiador. Piensen que aquí vamos a abordar tópicos tales como las sociedades aldeanas y la importancia que el parentesco tiene en ese tipo de organizaciones muy diferentes de las del Estado. Luego vamos a ver esos procesos de cambio tan radicales, tan fundamentales, como los que implica el surgimiento de los primeros estados conocidos, la estructuración entonces de unas élites políticas permanentes con capacidad para ejercer el monopolio de la coerción sobre el resto de la sociedad, sometiéndola, entre otras cosas, a la posibilidad de extracción de excedentes por la vía de la tributación. La construcción entonces de una lógica estatal muy distinta a aquella del parentesco que vamos a ver en los primeros encuentros. Dinámicas tales como las relaciones de patronazgo, el lugar que la esclavitud tiene en este tipo de sociedades, las dinámicas de intercambio de larga distancia, las relaciones entre estados en el mundo antiguo, las formas de la diplomacia, de la guerra, la simbolización de la realeza, todo lo que hace al universo religioso de este tipo de sociedades en relación a las formas del pensamiento mítico. En fin, hay una gran cantidad de elementos que son verdaderamente muy interesantes para el historiador. Y esto me lleva al tercer elemento que quisiera sugerirles en cuanto a la importancia que tiene comenzar por este tipo de sociedades, que tiene que ver con una propuesta que yo les hago de pensar esta carrera como un enorme campo de entrenamiento para la práctica historiadora. Cuando se lo piensa de esta manera, cualquier situación histórica que uno aborde es interesante. Cualquier situación histórica que uno considere a lo largo de la carrera, con independencia de los gustos particulares, de los intereses de cada uno de ustedes, que quizá ya a esta altura les permiten suponer que van a orientarse a temarios más contemporáneos o más asociados a la historia argentina, este tipo de temáticas son muy interesantes para poder pensar aquellas cosas que son las que verdaderamente debería pensar el historiador. Funcionamientos regulares, cambios, transformaciones radicales, variaciones, pero también polémicas entre investigadores, diferencias entre grandes corrientes teóricas, problemas para interpretar fuentes tan difíciles por lo lejanas que están respecto a nosotros en tiempo y espacio. En fin, un cúmulo de cuestiones que son fundamentales no solamente para aquel que luego se vaya a especializar en estas historias del mundo antiguo, sino para todo aquel que quiera entrenarse en el campo de la historia, pensando la historia no solamente como una disciplina ligada a mayor conocimiento, sino también como una disciplina principalmente orientada a generar mayor pensamiento. A mí me gustaría que al terminar esta materia ustedes puedan compartir conmigo esta idea de que las sociedades antiguas, parafraseando a Lévi-Strauss, son sociedades buenas para pensar.